Ok, buenas noches a todos, bienvenidos a este encuentro virtual de Constelaciones Panamá que estamos haciendo con la compañía del honorable diputado Juan Diego Vázquez con la temática de la corrupción y sus efectos transgeneracionales. ¿Sí? Me acompaña Lisbeth González, que junto conmigo realizamos estos encuentros todos los meses, una o dos veces al mes, como una forma de concienciación a la comunidad, a las personas sobre diferentes temáticas. Entonces, para dar inicio a este encuentro virtual, vamos a leer un poco de la hoja de vida del honorable diputado Juan Diego Vázquez, eh, para conocer un poquito de su formación, de su preparación. Muy buenas noches. El diputado de la República de Panamá, Juan Diego Vázquez, nació el 31 de mayo de 1996 en la ciudad de Panamá. Estudió sus estudios secundarios en el Pan American School en el 2013 y recibió una licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María la Antigua. Actualmente cursa la licenciatura en Criminología en la Universidad Interamericana de Panamá. Como experiencia laboral, tiene investigador para la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional. En el proyecto CrimJust, encaminado a evaluar la integridad de las instituciones que acompañan los procesos penales en Panamá, en noviembre a mayo del 2018. También la elaboración, presentación y divulgación del índice de transparencia parlamentaria de la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa de agosto a diciembre del 2016. Además, es abogado litigante en Derecho Penal y Familia. Las iniciativas ciudadanas para proyectos de ley ante la Asamblea Nacional de Diputados de la República de Panamá que ha presentado el honorable han sido imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública, la inhabilitación definida a personas condenadas por delitos de corrupción y establecer la carrera de criminología en la República de Panamá. Ha participado de asociaciones y gremios como la Youth Assembly, donde fue el único representante de Panamá ante las Naciones Unidas en febrero del 2018. También es miembro de la Junta Directiva del Comité Local Organizador del Harvard World MUN como director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del 2017 al 2018. Participó en la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA y de Jóvenes Unidos por el Diálogo. Es miembro de la Comisión Evaluadora de la Sociedad Civil para la Escogencia de los Magistrados para el periodo 2015-2025. Fue diputado juvenil por el Circuito 86 ante la Asamblea Nacional, periodo 2012-2013, y representante por Panamá en el Peace Tech Exchange Camp en Costa Rica, promoviendo la tecnología en pro de la transparencia para garantizar la paz. Algunos de los otros reconocimientos que podemos mencionar son que es miembro del comité organizador del Congreso Mundial de Tabaquismo y las Enfermedades No Transmisibles 2016, encargado del debate nacional juvenil, ganador del mejor delegado en el debate de derechos humanos, Centro de Información del Programa de Naciones Unidas Panamá 2015, campeón del concurso de juicios simulados de la Universidad Santa María la Antigua, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el 2014, galardonado mejor delegado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Asia, Democracy, de la Universidad de Harvard en República Dominicana 2013. He invitado a más de 20 misiones humanitarias y de voluntariado con diversas ONGs como Fundación Operación Sonrisa, Juntos por Ayudar, SAIC Panamá, Pintando Sonrisas, entre otras. Lugares que destacan comarca Nove Buglé, Ipetí, Herrera, Darién, Cunanega, San Pedro, Chiriquí y Paraguay. Recibamos al honorable diputado Juan Diego Vázquez. Disculpa, Luz, estás en mute. Hola. Gracias, Gabriela.
Buenas Bueno, noches, honorable. Hasta yo he aprendido de mí mismo, yo creo, con esa introducción tan linda que ha hecho mi amiga. No pareciera que fuera mi amiga. que muchas gracias, honorable, por acompañarnos esta noche en un tema tan que ahora mismo es bastante controversial y quisiéramos darle una mirada un poquito de los efectos que la corrupción puede estar ocasionando, que pensamos que es ahora solamente en este escenario, ¿verdad?, de la historia. Entonces, con ese preámbulo que nos hizo Gabriela, nos gustaría que usted nos pudiese mencionar desde la óptica, como sabemos que usted es abogado, y tiene toda la formación en ciencias políticas, que nos pudiese describir qué es corrupción. Bueno, esa es una pregunta que muchas veces se hacen. Antes de responderla, déjenme agradecerles a cada uno de ustedes por sacar tiempo de su noche de jueves para estar en estas conversaciones. Yo acabo de salir de la asamblea, por eso vengo un poco revuelto, como pueden ver, pero que podamos sacar de nuestro tiempo como ciudadanos, yo como diputado, utilizar mi tiempo para compartir con ustedes, que aunque seguramente algunos serán de San Miguelito, otros no, sea como sea, yo poder conectarme con la comunidad es un tiempo bien invertido, por eso yo les agradezco la oportunidad y el espacio. Y un honor, ¿no?, que entre tantas personas que hayan podido hablar de este tema me hayan escogido a mí, así que le agradezco al grupo de Constelaciones y a todas las personas que lo han hecho posible y a todas las personas que están aquí presentes escuchando. La pregunta es complicada, pero a la vez es sencilla. La corrupción, si nos vamos a la parte más técnica, los que somos abogados sabemos que el Código Penal, que es ese libro de artículos, de leyes, que tiene todo lo que en este país es considerado un delito. Y un delito es toda actuación que usualmente es condenada a una persona a pagar una pena. O sea, es una actuación obviamente mala que va en contra de los derechos de las personas. En este caso de la corrupción va en contra de los derechos de la sociedad o del Estado como un todo, que somos todos, y es cometida especialmente por funcionarios públicos, pero también es y puede ser cometida por empresarios en componenda con estos funcionarios públicos. La corrupción, entonces, es todo acto que lleva a un acuerdo entre partes, es decir, yo como funcionario de un ministerio, de una alcaldía, de algún lugar, o un tránsito, un policía, que acepta o que llega a hacer su trabajo para recibir a cambio algún favor. Hay una serie de delitos como corrupción, como concusión, como exacción, que es dar, recibir, pedir, coima, pero al final toda esa serie de delitos que están bajo el paraguas de lo que el Código Penal panameño habla como delitos contra la administración pública, que es lo que usualmente llamamos corrupción, porque a veces la corrupción lo usamos como un término nominal, pero no necesariamente lo es en la técnica penal. Pero la corrupción, ¿qué es? Es esa actuación, obviamente negativa, que tiene un efecto, valga la redundancia, negativo en la sociedad. En este caso, y sobre todo, según los estudios han demostrado, en los menos favorecidos. ¿Por qué? Porque la corrupción es ese acto en que, llamado específicamente fraude en contrataciones públicas, en el que una gran empresa como Odebrecht, y lo digo porque lo han aceptado públicamente, no lo estoy inventando, una empresa como Odebrecht llama a alguien y le dice, hola, mira, yo soy la mejor empresa, eran de las mejores empresas, son todavía de las mejores empresas. Yo te puedo hacer un puente, una cinta costera, te puedo hacer todos los programas que hicieron, un metro, y me cuesta como 100 millones. Pero para que tú me asegures a mí que lo voy a hacer yo y que no lo va a hacer Constelaciones o ninguna otra empresa, yo te cobro 200 millones y de esos 200 yo te doy a ti 75 y tú me dejas a mí los otros 125 y ustedes se lo dividen. Esa es una ecuación de corrupción. Y en la que ustedes dirán, oye, pero espérate, el país está ganando un metro, como lo ganamos hace algunos periodos, y que es una muy mala acción reprochable que hayamos tenido que esperar hasta el 2014 para tener un metro, porque es verdad que hubiésemos podido tenerlo antes. Pero haber tenido un metro mucho más costoso del que en realidad tenemos, uno, y dos, saber que esos 75 millones que se usaron para pagarle a alguien una coima pudieron ser utilizadas para hacer una escuela, para hacer un acueducto, para hacer un cuartel de la policía, para hacer un policía muerto. Ustedes vean qué tan importante, grande o pequeño puede ser lo que pudo haber hecho el Estado con ese dinero, pero algo pudo haber hecho que usted en este momento en su casa, en su comunidad, está necesitando. Y esa es básicamente la corrupción y en una manera sencilla cómo nos afecta. Y nos afecta a todos. Y eso es importante que de salida en este conversatorio
que además pido disculpas porque no tengo todo el tiempo que quisiera, créanme que quisiera, con mucho gusto en otro momento, cuando cortemos la conversación, podemos reanudarla en otro momento, pero la corrupción nos afecta a todos, y eso es lo primero que quiero que todos sepamos, que tengamos claro, que compartamos, porque a veces nuestros vecinos, nuestras familias dicen, tú vas a hablar de nuevo de corrupción o de política, y créanme que hasta a mí a veces me aburre hablar de política, y soy político, pero de lo que sí tenemos que hablar, y no podemos dejar que digan que eso es aburrido o que eso es para otra persona, es de la corrupción. Porque la corrupción, que al final es producto de la política, sí nos afecta a todos, nos está afectando especialmente en momentos como los actuales, y tenemos que todos hacer algo para acabarlo. Considerando que usted señala todo este escenario de eventos donde se han dado situaciones, entendiendo como que la corrupción es sacar provecho de una posición o de algo, ¿por qué usted ha tomado esta bandera, diputado? Porque cualquiera diría que solamente es usted el único que está preocupado por el tema de la corrupción. ¿Por qué es tan importante? Oiga, y usted sabe, yo ayer me lo preguntaba y se los confieso, yo decía, Juan Diego, tú entre tantos temas, porque me gusta tocar otros temas, y he tocado otros temas, por ejemplo, estamos ahora peleando para que haya una moratoria hasta diciembre en el teléfono, en la luz y en la internet, que es algo muy importante, sobre todo en los tiempos actuales. O sea que yo veo varios temas, obviamente, sin embargo, yo a veces me pregunto yo mismo, créame, licenciada, ¿por qué yo me enfrento o me enfoco tanto en la corrupción? Pero es que una vez uno entiende el daño que ha hecho y que sigue haciendo y que puede hacer la corrupción en este y en muchos otros países, ¿no? Pero a mí me toca preocuparme por este. La verdad es que uno no puede no concentrarse en eso, y me da dolor porque muchos proyectos míos en la Asamblea, aunque avanzan lento, van a veces avanzando poco a poco, pero los de corrupción, cero bolero. Y ahí se me pongo a pensar, oye, yo voy a salir de este periodo y la gente que me apoyó me dio el voto y no voy a poder lograr un solo proyecto anticorrupción. ¿Cómo yo voy a regresar a decirles, mira, este es el resultado de mi trabajo y me preocupo? Pero luego me pongo a pensar que caminante no hay camino, se hace camino al andar, y como usted dice, por lo menos el mérito y el reconocimiento de mis pares, que recordarán que un diputado por lo menos te iba a decir que hubo y había corrupción en la Asamblea, que hay que combatir la corrupción y que ha propuesto fuertes proyectos anticorrupción, o sea, que he pasado del discurso, porque muchos dicen muchas cosas. El presidente se comprometió en campaña al 1 de julio de este año, o sea, 30 días tarde, a presentar proyectos de ley anticorrupción. Cero es lo que ha presentado el presidente, cero. Si sigue pensando que vamos a poder reactivar nuestra economía con la corrupción como está. Entonces, ¿por qué me he enfocado en esto? Porque como le decía, cuando uno termina de entender ya de manera más técnica, más profesional, más fría y menos pasional, cómo nos ha afectado históricamente la corrupción, cómo afecta a Panamá y al mundo la corrupción, de cuántos millones estamos hablando, créanme que todos sentiríamos tal vez las mismas ganas que siento yo de gritar y de proponer y de presentar proyectos contra la corrupción, porque entendemos, y una sola última cosa, la corrupción, a diferencia de otros temas, es sistémico y es estructural. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos pretender que llegue usted, digamos, licenciada, y que sea una excelente presidenta por el país, que piense en el país y que abajo suyo operen redes corruptas. Y esas redes están allí. Y hasta que no saquemos esas redes que están allí, sin importar qué partido esté en el poder o si ganase un independiente, lo que tenemos que hacer es acabar con esas redes de corrupción, sancionar esa corrupción, que esos corruptos tengan penas por sus delitos, y entonces además acabar las redes. Si no hacemos eso, no estamos haciendo nada. Y no importa a quién pongamos de ministra o de ministro de Trabajo, de Educación, de Salud, mientras haya corrupción, no va a haber un país desarrollado. Y esa es la máxima regla que han puesto los países más desarrollados del mundo, como Finlandia, Dinamarca, Suiza, tiene bajas tasas de corrupción. Por eso es tan importante para todos, y sobre todo para los que hacemos política pública como los diputados, que nos enfoquemos en un tema como este, porque tiene muchas formas de tener resultados positivos en poco tiempo y ataca muchos temas a la vez. Aprovechando esto que usted menciona, diputado, nosotros quisiéramos compartirles un slide para ver la historia, y tal vez hasta usted nos pueda realimentar si hay algún evento
que se nos queda. No sé si todos lo logran ver. Me avisan cuando se ve en pantalla, por favor. Ahí está. ¿Se ve? Ok, nosotros hicimos un genosociograma social de la República de Panamá. Usualmente hacemos un genosociograma de la familia, pero quisimos compartírselos para que puedan ver, porque como dijo el diputado, la corrupción es sistémica, ¿verdad? Y partimos desde 1800, si logran ver, 1880, cuando nosotros todavía éramos parte de la Gran Colombia. Tomamos como referencia 1903, cuando nosotros nacimos, por decirlo así, como república. Y los que estuvieron para la formación de nuestra república fueron nuestros tatarabuelos, que nacieron siendo parte de la Gran Colombia, y en 1903 nuestros bisabuelos que estaban naciendo fue cuando se dio la separación de Panamá de Colombia. ¿Ok? Se habla de que cíclicamente cada 20 o 30 años va naciendo una nueva generación. Entre la década del 20 y el 30 nacen los que serían nuestros abuelos, y coincide con un evento mundial que es la Primera Guerra Mundial y la gripe española. Y en Panamá se empiezan a conformar las grandes instituciones. Justo también en la década del 20 se da una de las primeras protestas sociales, que fueron el movimiento inquilinario. La sociedad se movió porque había un movimiento inquilinario, se estaban haciendo cobros muy elevados en lo que correspondía a los alquileres. Y fue el primer movimiento social fuerte, 20 años después aproximadamente que nos hicimos república. Podríamos decir que éramos unos muchachos apenas en ese momento. 20 años después, la década del 40 y el 50, que podrían estar nuestros padres de la república, surge lo que sería la Segunda Guerra Mundial como elemento histórico, pero también se empiezan a dar los primeros conflictos. Hay golpes de Estado, hay asesinatos, como del general Ramón Cantera. Se da el golpe de Estado al presidente Arnulfo Arias. Estoy trayendo de atrás hacia adelante, ¿verdad? Partiendo en 1903. En la década del 60 y el 70, donde estarían los hijos, empiezan las dictaduras militares que no solamente se dieron en Panamá, fue a nivel prácticamente de toda Latinoamérica. Y como evento preponderante nuestro, estuvieron el evento de los mártires, ¿verdad? En la década del 60. 20 años más después vendrían los nietos, y empiezan, por decirlo así, los gobiernos democráticos y la reversión del canal. Y actualmente, 20 años después, vienen los bisnietos, donde se da una pandemia y estamos en una revolución digital. Pero a nivel de nosotros, ¿qué está pasando? En cada uno de estos eventos de cada generación hubo movimientos sociales, y en todos habían eventos de corrupción, como lo está mencionando el diputado Juan Diego Vázquez. Y esta es nuestra historia transgeneracional como país, como sociedad. ¿Qué nos tocará a nosotros? ¿Cuál es la lucha que tenemos ahora que vencer? Y precisamente uno de los temas más fuertes es la corrupción. Podríamos pensar que solamente afecta a los que están arriba, pero como vamos a ver más adelante lo que va a señalar Lisbeth, ¿cuáles son esos efectos? Porque podríamos pensar que solamente afecta, no hay efecto, no hay secuela. ¿Sí? No sé si hay algún evento histórico, diputado, que se me haya escapado, que piense usted que sea importante señalar. Yo pienso que tiene la razón. Obviamente, de manera sucinta, hay eventos específicos durante ese tiempo que a Panamá tal vez lo pudieron haber sacudido de manera directa. Pero yo creo que es interesante el planteamiento que hace, sobre todo porque aquellos que de alguna manera hemos estudiado un poquito más la historia, por lo menos en esa parte de la separación de Panamá de Colombia, que yo la mezclaría como una, porque los grandes líderes de cuando Panamá era parte de la Gran Colombia y los grandes líderes de cuando Panamá se crea como república fueron los mismos. Quien ha leído profundamente la historia, o quien la ha escuchado o visto de alguna otra manera, sabe que tristemente, y no por eso yo soy menos patriota, muy por el contrario, pero la gesta, el proceso histórico en el que se funda Panamá, estuvo bien cargada de corrupción, estuvo muy cargada de actos extraños
y todos bastante dirigidos no a crear este país, sino a que en ese momento Philippe Bunau-Varilla consiguiera un contrato enorme, que al final consiguió, y por supuesto los Estados Unidos de América con sus propias intenciones geopolíticas, ¿no? Pero es interesante cómo usted lo que plantea es cierto y al final nos viene nos trae a la realidad y lo pone en contexto, cómo en efecto durante toda esa época tristemente ha habido corrupción, cómo los líderes del momento, incluidos aquellos líderes de la Junta Revolucionaria y de la primera Junta Provisional de Gobierno, que desde que somos un país hasta este momento, los grandes líderes coyunturales, han hablado de que van a cambiar lo anterior, de que van a cambiar la corrupción del sistema, de que van a cambiar la forma en que ocurre todo para que sea mejor para el país. Y aunque cada periodo, el que nos creó como país, tiene su mérito, el periodo militar, aun cuando hubo una serie de actos que no podemos permitir ni pensar en promover, violaciones a los derechos humanos sistemáticas, entre otros, el gobierno militar o el periodo militar tiene su mérito en cuanto a la devolución o regresión del canal. Y yo creo que todos, como le digo, tienen su mérito en su momento. Lo triste es cómo pensamos que debemos, por ende, permitir, como algunos dicen, inclusive que debemos permitir la corrupción a expensas de que se tenga un buen o un mejor gobierno. Pero eso no es así. Y es que al final la corrupción no solamente es un acto humano que cometemos los políticos o las personas que hacen negocios con el Estado, es un acto del día a día y es un acto que tiene que ver con nuestra actitud, con nuestra idiosincrasia y que tiene que ser cambiado con educación y con una cultura diferente. Pero ¿qué es la cultura de un país? La hacemos cada uno de nosotros. Si las 90 personas que yo veo conectadas a este Zoom decidiéramos ser diferentes, actuar diferentes y promover que actuemos diferente, créanme que poco a poco en el tiempo, mucho más rápido y pronto de lo que muchos pensarían, este país se transforma. Pero tristemente queremos con una parte de la boca o de la cabeza decir que estamos en contra de la corrupción, pero cuando nos puede llegar a tocar a nosotros o afectar, si queremos ir un poquito más rápido o no queremos ir un poquito más lento. Y allí es cuando tenemos el problema. Ser responsable, dicen, es ser responsable cuando cuesta. Y esa parte del proceso es la que le ha costado históricamente a muchos políticos, a muchos empresarios y a muchas personas, que es esperar hacer dinero o ser reconocido en su debido tiempo. Y ese apuro, esa avaricia, esa codicia, esa falta de empatía, porque eso sí le digo, mire, yo, el robar, el estafar, como pasa en el sector privado con bastante habitualidad, o esos tumbes de droga que hoy escuchamos, también son actos negativos, pero la corrupción, como ya lo venía diciendo, afecta al panameño. O sea, no es lo mismo que yo le robe a Constelaciones y me lleve 1 millón a mi casa, porque ese 1 millón tal vez nunca se hubiese usado para todos los panameños, pero el millón del Estado panameño, el millón de la República de Panamá, sí era para todos los panameños. Por eso que es un acto para mí tan cruel como en un país con tanta necesidad que todos, aquí no importa dónde usted viva, salvo que sea muy millonario y que a veces uno se desconecte de la realidad, pero el panameño sabe cuánta pobreza existe, cuánta necesidad existe. Y aún así un político y un empresario se ponen de acuerdo para robarse una cuanta plata para volverse un poquito más ricos. De verdad que es algo que yo no entiendo y a la vez no termino de entender. Ok. Mira que usted dio en el clavo y es que pensaríamos que solamente la corrupción es de ahora, pero es desde que, inclusive desde el día 1 de el inicio de nuestra nación como tal, hubo corrupción. Cada hecho histórico ha habido corrupción. Y aquí es donde entra el evento de que pensaríamos que eso muere allí y queda allí. Entonces, Lisbeth nos va a compartir cuáles son esos efectos. Ojo, porque pensaríamos que no hay efectos. Si yo me robé 1 millón hoy, si yo coimié, si yo recibí una tajada, que suena como grave, podríamos pensar que solamente son los políticos, pero también hay corrupción cuando, como decía usted, le doy unos $20 al agente de tránsito para que no me boleteen. Pago en el MEF para que me agilicen un trámite. Hablo con alguien que es familiar, que tiene influencia para ver cómo yo puedo sacar provecho de su posición. Sí, Entonces vamos a ver algunos el problema no solamente es que ocurra, sino que cuando lo hacemos de esa manera, de alguna manera nuestra cabeza pasa por un proceso que es conocido como la racionalización, en el que pensamos que allí sí es correcto, que allí no es un problema.
Pero cuando otro lo hace, entonces sí queremos señalar. Entonces, por eso le digo que resulta complejo como seres humanos que todos somos, con errores, con virtudes, con defectos, pedirle como una actuación casi robótica. ¿Qué pasa si eso depende de la salud de tu papá, la salud de tu mamá, la salud de un familiar, de un esposo, de una esposa, de un amigo, de una amiga? Y ahí es donde se vuelve difícil, pero por eso digo, la responsabilidad cuenta cuando cuesta. Y por eso lo que tenemos es que promover actuaciones éticas en todo momento. Yo no sé si antes de pasar a la otra licenciada hay alguna pregunta. Como les dije, tenía una clase de las 7 y estoy un poco escapado, pero no sé si tienen alguna pregunta antes que tengan que retirarme, con los que las pueda ayudar. Abrimos el espacio. Si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle al diputado Juan Diego Vázquez o de lo que hemos comentado hasta el momento. Buenas noches. Hola, diputado. Lisbeth González le saluda. Por ahí alguien compartía que el tema de la corrupción es algo a nivel latinoamericano. Pues sí, esto es algo común en nuestra sociedad. Si nos vamos a países más avanzados de Europa, estas cosas no suceden. ¿Cuál es la diferencia? Ellos no lo permiten. El pueblo no lo permite. Donde encuentra un acto de corrupción, lo que hace es que lo denuncia. Nosotros hoy estamos llamados a denunciar cualquier acto de corrupción que se presente en nuestra sociedad, ya sea a nivel general, a nivel de sociedad o a nivel individual. Si nos sucede que estamos manejando y nos piden una coima en vez de la multa, pues señores, yo creo que nos toca pagar nuestra multa. Todo acto transgeneracional tiene su repercusión. Muchas veces decimos, no, a mí eso no me afecta. Resulta, señores, que como comentaba Luz Edith, nosotros no escogemos ni seleccionamos si nos crece el cabello lacio o amarillo o negro, como herencia de nuestros ancestros. Pues tampoco escogemos si nos toca jugar el rol de la oveja negra de la familia. No, Lisbeth, eso es la oveja negra, no para nada. Pues la oveja negra no es solamente el que esté metido en drogas, también es cuando encontramos niños, adolescentes que tienen problemas escolares, problemas de comportamiento, de rendimiento escolar, tienen problemas con las autoridades en la adolescencia, cuando tienen problemas con los estudios, que no logran sacar buenas notas o notas aceptables. Otro efecto familiar que tiene la corrupción en nuestras vidas, si nos vamos analizando el genosociograma histórico que presentó Luz Edith, son temas de enfermedades, salud. Heredamos a nuestros sucesores y heredamos de nuestros ancestros temas relacionados como lo que podrían ser problemas de la vista, problemas de respiración, de los pulmones. Heredamos también el cáncer, la salud física, inclusive la salud mental. Si nos vamos a la parte histórica, y eso lo hemos constatado entre estudios y atenciones de clientes, podemos ver que personas que vienen de descendencia nazi, o sea, descendencia alemana, cuyos padres hayan estado involucrados en la Segunda Guerra Mundial, las personas terminan manifestándonos que tienen dolores inexplicables. Cuando pasan a ser reevaluados por la parte médica, resulta que no se encuentra ningún dolor, ninguna enfermedad asociada con el dolor, dolores severos de caderas. Entonces, cuando nos vamos a la historia hacia atrás, resultó que alguien de ese ancestro estuvo en la guerra. Y simplemente 3 generaciones posteriores, esto se reflejó con dolores en las caderas o dolores en las extremidades. Me sucedió personalmente en una atención, una persona me indicaba tener una tristeza profunda. ¿Y desde cuándo tienes la tristeza? Desde que recuerdo que existo. Yo, wow, ¿cómo es esto, no? Cuando fui a ver la historia, su padre había sido un militar que le había tocado salvar a mucha gente en la Segunda Guerra Mundial, pero también los había visto morir. Entonces la tristeza que esta persona reflejaba era simplemente lo que los ojos de su padre habían visto. Ahora se imaginan la tristeza y el dolor que puede tener una persona cuyo padre o cuya madre les ha tocado cometer un acto de corrupción, donde le ha quitado el pan, la comida, a otros seres más indefensos.
Hay estudios que nos muestran esto. Anna Celine Schutzenberger, en sus libros Hay mis ancestros, y en los libros de psicogenealogía nos muestra en los textos cómo el estudio del genosociograma y de esta información nos permiten desencadenar situaciones penosas en cuanto a la salud de las personas. Y esto a su vez está asociado inclusive cuando se dan cuando se da corrupción, que no es nada más que un robo. Vemos personas que nos indican, Lisbeth, Luz Edith, yo trabajo, y resulta que nunca veo el dinero de lo que yo genero. O bien, empresarios que emprenden negocios, que crean empresas, y los colaboradores terminan robándoles, sino sus socios o las personas cercanas. El abogado había traspasado las acciones a su nombre, a nombre de su mamá, de su hermana, y me robó. Estafas, expolios, dilapidaciones, pérdidas de herencias, cuando vamos a ver, y decimos generalmente, no, es que eso fue al azar, fui yo quien no verificó que me dieran la información completa en el acta, en los papeles, en las acciones. Pues no, porque cuando va a ver la historia hacia atrás, resulta que ya en el pasado se habían dado robos. Sucedió una vez en una de las atenciones que tuvimos, esa la trabajamos Luz Edith y yo, una persona nos decía que ya iban 4 veces que sus socios le robaban. Uno dice 4 veces, pero qué tonto. Cuando fuimos a ver la historia, sucedió que la mamá de esta persona que se revisó, que se atendió, era melliza con otra hermana y esta hermana la había robado. Entonces te quedas de que, ok, está bien, eso fue la mamá, pero nos fuimos más para atrás y su abuelo era inmigrante europeo y resultó que cuando llegó a América, para poder surgir y crecer, él le fue robando a las personas con las que trabajó en diferentes países. Entonces nosotros decimos, ahí guarda relación. Entonces cada vez que cometemos un acto de corrupción, cada vez que lo permitimos, nosotros mismos estamos escribiendo el futuro de nuestros sucesores. Hay un libro muy bueno que habla de esto, se llama Psicología en torno al dinero y al éxito, de Marie-Noël Matson-Lerat. Es un éxito ese libro. Y cada vez que esto se da, hay uno de nuestros autores favoritos, Iván Bosser-Merginaggi, lo explica como la contabilidad familiar. Lo que yo le quité a otros, o mi familia, a los González, yo soy González, lo que le quitó González tatarabuelo en 1880, lo que le quitó la comida, el pan, a las otras personas, seguramente a mí en 2020, otro me lo quitará. Recordamos siempre que la primera generación lo vive, la segunda lo carga, la tercera lo vive. A veces se da en este orden de 3, se puede dar en un orden de 4, ¿no? Una generación lo vive, 2 lo cargan y la cuarta lo expresa, lo sufre o lo manifiesta. También tenemos el tema de los accidentes. Esto es otra cosa que le podemos heredar, producto de nuestros actos corruptos. Le podemos heredar a nuestros sucesores lo que nosotros llamamos síndromes de aniversario. Todos los hombres de esta familia para época de Navidad tienen un accidente catastrófico y fallecen o quedan inválidos. El primer hijo varón de cada hijo del abuelo Pérez ha tenido accidentes y han quedado mal. Esta es parte de lo que le heredamos a nuestros sucesores, producto de los actos que tenemos. Y bueno, para los que tienen la oportunidad de legislar políticas públicas, y estas son injustas, por ejemplo, cuando se dio el caso del hijo único en China, en Europa, las políticas públicas relacionadas con el número de hijos que podían tener las familias, resultó que tiempo después las parejas en edad reproductiva simplemente no querían tener hijos. Y estos países se estuvieron convirtiendo en países de población anciana, de población adulta, donde la gente no tenía hijos, países de gente vieja. Y 2 o 3 generaciones después,
es que se ven las decisiones erróneas que han tomado los políticos. Podemos encontrar esto si alguien necesita bibliografía o nos tiene preguntas, con gusto nos escribe, puede ser este chat, o nos escribe por las redes o en nuestros celulares, que muchos los tienen. Luz Edith, ¿algo que se me queda aquí para compartir? Miren, yo quisiera añadir eh, lo que Lisbeth ha señalado, los efectos transgeneracionales. Creo que uno de los chats estamos tratando, porque agradecemos de verdad enormemente el tiempo del diputado. Sabíamos que teníamos un tiempo con él porque tenía un compromiso posterior, pero amablemente él nos acompañó, nos decía que contemos con él, inclusive hasta de darle un seguimiento a este tema. Pero yo quiero que piensen las casi 100 personas que estamos en este espacio. Miren, nosotros nos toca ver todas las secuelas transgeneracionales de lo que hicieron los tatarabuelos, los abuelos y los bisabuelos. Y muchas veces, como decía Lisbeth, pensamos que eso quedó aquí. Yo robé, yo coimié, yo hice trampa, hice desfalco, estuve una oportunidad y pensaré que eso se queda allí. Pero más adelante nos toca ver personas como dice Lisbeth, oye, me roban, me roban, me roban, y no sé por qué. Cuando vamos a ver la historia, han sido sus abuelos o bisabuelos que ocuparon puestos públicos y que hicieron eventos de corrupción. O no necesariamente ocuparon un puesto público, se prestaron para manejos inadecuados, donde le quitaron a personas, donde estuvo la vida comprometida. Y eso tiene un efecto. Y miren, en algunos de los libros de la bibliografía que hemos citado, se citan dos ejemplos. Uno es que cuando en la Alemania se empezaron a revisar personas que tuvieron problemas mentales, emocionales y hasta de salud física, y había un evento en común, Bert Hellinger señalaba que la mayoría de los bisabuelos de esas personas habían sido militares nazis, que habían hecho eventos de corrupción con personas en su época. Y creo que todos conocemos lo que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Y otro evento en los que tienen negocios o están en organizaciones, resulta ser que esta persona hizo una consultoría y siempre les robaban sus colaboradores. Cuando empezaron a revisar la historia de la organización, resulta ser que los tatarabuelos, los bisabuelos, se prestaron para construir material bélico en la Segunda Guerra Mundial. 3 o 4 generaciones después, todos los colaboradores le robaban a la empresa porque ellos le quitaron o se prestaron para eventos donde la vida estuvo comprometida. Entonces sí se los mencionamos porque, como decía el diputado, pensaremos que solamente es el que está arriba, pero todos somos y podemos ser partícipes de estos eventos que van a tener una secuela, que va a tener un efecto, salud, trabajo, finanzas, inclusive hasta la parte social. Porque ahora mismo estamos viviendo una situación y donde está el silencio involucrado, porque ahora todo el mundo pareciera que hubiera un silencio, va a haber una secuela de manera transgeneracional. ¿Ok? Y creo que uno de los chicos, había un chat que decía, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Todos los eventos históricos donde hubo cambios significativos, las personas tuvieron que protestar. Y hay muchas maneras de protestar, de denunciar, de decir, de negarse. No tengo que salir a la calle, pero si me ofrecen algo, negarme, no aceptarlo, no sacar partida. Y esos pequeños eventos empiezan a sembrar nuevas memorias para los que vienen después. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a hacer un ejercicio sistémico. Algunos de los que nos acompañan saben que siempre hacemos alguna constelación interior, alguna constelación. Hoy vamos a hacer una constelación de tipo social por el tema de la corrupción, para trabajar y enviar nuevas memorias a toda la sociedad panameña con referente a este tema y que podamos hacer un cambio nuevamente porque lo requiere. O sea, estamos en un momento crucial y necesitamos hacer un cambio. No podemos seguir como hemos estado en los últimos 20 años, pasivos, silenciosos y sin hacer nada. ¿Okay? Asimismo, Luz, por ahí alguien mencionaba que no podemos recibir jamones.
beneficios a cambio de un voto o a cambio de algo. Pues así es, y la idea de esto es que todos podamos denunciar cualquier acto de corrupción que alguien nos invite a participar. Corrupción también es aceptar un regalo, una refrigeradora, material de construcción a cambio de un voto, a cambio de un beneficio. Entonces, también sería muy cómodo de nuestra parte decir, pero Lisbeth, si ustedes mencionaron, Luz, ustedes mencionaron el genosociograma social, que desde nuestros ancestros, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, estuvieron aceptando esto. Pues bueno, yo creo que ellos no tenían la ventaja que tenemos nosotros el día de hoy. Ellos no manejaban esta información, ellos no sabían que eso iba a tener repercusiones y tal vez a ellos les tocó en ese momento hacerlo para poder sobrevivir y seguir adelante. Nuestra gran diferencia es que hoy día contamos con herramientas, con información, con literatura, se han dado estudios, podemos encontrar más cosas que nos permitan saber qué repercute en los nuestros y qué no repercute. Okay. ¿Alguna pregunta que tenga alguien por aquí? Gracias, Roberto, por opinar. Buenas por ahí noches. Buenas noches. Sí, mire, buenas noches. Mi nombre es María del Carmen de Fonseca. Yo también soy psicóloga y también tengo el enfoque transgeneracional de la francesa Angeline Susenberger. Y interesantísimo lo que ustedes están exponiendo en esta charla, y es que sobre el tema social de nuestro país, si no nos hemos dado cuenta, nosotros estamos viviendo una dictadura en este momento, una dictadura disfrazada naturalmente por la pandemia. Y es aquí donde se repite esta historia de los años 60, 70, por allá. Entonces tenemos que hacernos conscientes de que a veces los patrones no es que se repiten exactamente iguales, sino que ellos evolucionan. Y ahora, pues, y esa evolución es lo que lo hace como ver como una máscara y no nos damos cuenta. Obviamente lo que hemos estudiado esto, sí, nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. Y yo les agradezco, la verdad, que hayan hecho este tipo de análisis, porque esto es muy importante a nivel individual, a nivel familiar, social y como país. Obviamente por el mundo. Entonces los cambios tienen que hacerse a nivel individual para que luego logremos el cambio a nivel del país y después del mundo. Y no quedarnos conforme como que, mis tátaras eran así, todo el mundo era así, por eso yo también tengo que ser así y por eso no puedo cambiar. Claro que podemos cambiar la historia, tal cual como ustedes la han planteado. Sí la podemos cambiar. Así que muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Mari Carmen, Muchas por gracias, compartirnos colega, tu por tus experiencia. palabras. ¿Alguien más? Creo que los jóvenes hicieron muchas preguntas. Yo creo que sería oportuno, si alguno, abrimos el espacio, si alguno quiere opinar, hablar, porque tal vez pareciera como que es normal vivir en esta condición. Es normal ser juega vivo, es normal sacar tajada, partida, coimear, se vuelve Es como... normal evitar que me multen por $300 a cambio de 20. Es menos del 10%. $300 es demasiado, $100 es demasiado. Si yo suelto 20 es menos. O sea, yo soy viva, yo tengo, eso es mejor. Pues yo creo que a veces tenemos que aceptar la multa. Si total nos pasamos la luz roja, es nuestra responsabilidad. Y si nos llevamos una doble línea amarilla, es nuestra responsabilidad. Dice Arlene, comparto de lo que dice en el chat, incluso empezó desde antes de 1903, cuando empieza la República. Como decía ella, la corrupción sistémica está desde la intención sobre el istmo, como menciona el diputado. La intención detrás fue de robo y corrupción de nuestros ancestros españoles y nuestras víctimas de los primeros pobladores. Es correcto. Nosotros quisimos partir, y miren, esto es importante. Nuevamente quiero, como lo mencionó la colega, yo quiero que vean esto que es bien importante.
Se dice, según los estudiosos, me avisan cuando se ve la pantalla, Lisbeth, Sí, ya se ve. se dice que cada 4 generaciones se repite un patrón. Traté de mantener los mismos colores para que vieran que cada 4 generaciones estamos vinculados con esos ancestros. Puse en color morado y miren con quién coincide con 4 generaciones atrás, con lo que estaban en la década del 20, en 1920. Muchas de las memorias que Lisbeth y yo hemos visto que se están despertando en este momento son las memorias de los abuelos, lo que vivieron nuestros abuelos en la década del 20 y el 30. Y justamente como les mencionábamos, se dieron los primeros conflictos, por lo menos en nuestro país, de tipo social, como fue el movimiento inquilinario. Entonces, no es casualidad que justamente, como decía la colega Mari Carmen, estamos en una condición donde pareciera que todo fuera normal y estamos protestando, y justamente coincide con una pandemia. Y miren, también en esta época estaba saliendo a nivel mundial una pandemia. ¿Ok? Entonces, para que podamos ver que cada color nos vincula, nos relaciona con esos ancestros, con esas personas que nos precedieron en la historia. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta, alguna consulta para Sí. proceder al ejercicio que queremos hacer? Anthony Barrier nos tiene un comentario, una pregunta, y entonces pasamos al ejercicio, Luz Edith, para no abusar del tiempo. Sí, Arlene Crisco Sí, también quisiera. A ver, Anthony. sí, buenas noches. Primero que todo, felicitarlo por este gran evento, muy interesante. Soy abogado, ¿verdad? Ejerzo actualmente en el sistema de justicia como fiscal en el Ministerio Público. Me llama poderosamente la atención desde la perspectiva en que se puede observar el tema de corrupción a través de la psicología. Jamás lo había hecho desde ese punto de vista, porque en nosotros logramos entender la materia de corrupción como aquellos actos que cometen los funcionarios públicos, porque de esa manera está definida dentro de nuestro ordenamiento jurídico y penal. Porque no existiese corrupción si una persona de una empresa privada acepta dinero o algún tipo de remuneraciones por hacer un acto que nosotros conocemos como delictivo. Pero no sé, tratándolo de ver desde el punto de vista psicológico, ustedes lo han planteado de manera genial, pudiésemos entonces decir que se debiese entonces crear o modificar de una forma u otra la comisión del delito de corrupción. Tendríamos entonces que ampliarlo, no solamente ligarle esa comisión de ese hecho a los funcionarios públicos, sino que aquellas personas que de una manera deshonesta y desleal acepten remuneraciones para poder beneficiar a otra persona. Quería hacerle una pregunta al diputado Juan Diego, pero creo que se fue de la sala, y era exactamente, ¿qué tipo de políticas criminales se está tomando dentro de la Asamblea o se ha propuesto a la Asamblea para manejar el tema de la corrupción? Él nos mencionó de que en efecto es un tema que los diputados han tratado de omitir de una forma u otra, porque al final ellos pueden ser perjudicados por las nuevas normas que se vayan a adoptar frente a este tema de corrupción. Y la verdad, nuevamente felicitarles por tan maravilloso evento. Muchas gracias. 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 Vamos a tener presente justo ese tema para un próximo encuentro con el diputado Juan Diego Vázquez. Sonaría muy interesante. Esta mañana, cuando envié el recorderis a algunos de mis contactos, me escribió mi querido amigo el doctor Leiro. Él está en sesiones, así es que no se podía conectar, y me decía: ustedes son creativas, ¿cómo han metido la psicología en el tema de la corrupción? Entonces yo veía, dije, pero es que esto no es psicología, esto es transgeneracional, esto es, mientras hay un ser humano, yo creo que es un tema de estudio para nosotros los psicólogos. Y si hay dos, con más razón, y si hay muchos también. Y en la medida que podamos ayudar a los otros con un poquito de nuestro conocimiento, hacemos algo por los nuestros. Vamos a hacer el ejercicio, Luz, aprovechando que tenemos... Arlene Crisco quería... Ay, sí, Arlene quería entrar.
Gabriela, el sonido. Ya, muchísimas gracias. Quería agregar que a pesar de que todas estas cosas pasaron, se dieron en generaciones anteriores, hoy en día el no tener conciencia de los actos de nuestros ancestros continúa perpetuándose de una manera subconsciente y presente. Cada día seguimos programados a aceptar esa corrupción sistémica que está en todas partes de nuestra identidad nacional. Por ejemplo, si bien es cierto, alguien como Vasco Núñez de Balboa, un conquistador, también cometió actos de corrupción que en esa época eran considerados como qué astuto eres, ¿no? Y la astucia, o el llamado juega vivo actualmente, era celebrado en esa época. A los ojos del siglo XXI sabemos que son actos de abuso contra el bien social, como lo explicó el diputado. Sin embargo, pasamos todos los días por calles donde tenemos un Vasco Núñez de Balboa orgulloso sobre un globo donde están las víctimas de la imposición de esos nuestros ancestros sobre los otros ancestros nuestros, porque nosotros somos el resultado de los europeos y de los americanos, de los nativoamericanos. Entonces, ¿qué sucede? En esa estatua, que todos los días nuestro subconsciente va viendo, vemos al español que robó sobre los nativoamericanos en la estatua que está en la avenida Balboa. Entonces, por supuesto, aquí no se trata de debatir si vamos a quitar la estatua o no. Lo que quiero es que veamos cómo todos los días somos subliminalmente programados a continuar esos patrones transgeneracionales. Veamos el caso del dinero. El caso del dinero, nuestra moneda es el Balboa. Y un centavo nuestro, un centavo chocolate de bronce, cobre, es la imagen de Urraca, que luchó por la libertad de su clan, de su grupo, de su comunidad. Y 25 centavos en plata es Vasco Núñez de Balboa. El mensaje subliminal es que el europeo, con esas conductas de esa época, vale 25 veces más que aquel que se esfuerza y lucha por un bienestar de su comunidad. Entonces, estos son los intercambios subliminales que hacemos diariamente en nuestro dinero, en la estatua y muchísimas otras cosas más que podemos sacar, pero sé que tenemos la actividad. Pero esto es simplemente para que nos quede presente las cosas que, sin hablar, nos programan continuamente a aceptar los patrones transgeneracionales de corrupción que nos afectan. Y eso hace que otros países, otras corporaciones nos estafen continuamente. Panamá es próspero, Panamá es rico, y sin embargo no llegamos a tener los niveles de bienestar de otros países. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo somos víctimas de los actos de nuestros ancestros, y con eso termino. Muchas gracias. Gracias, Arlene. Me encantó, es cierto. Así nos programamos, así permitimos a veces que nos programen. Entonces, la idea de estos programas que hacemos Luz Edith y yo es evidenciar un poco lo que llevamos años aceptando y permitiendo como propio, adecuado, como que está bien, sin manifestarnos y sin decir nada. Muchas gracias, Arlene. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Para pasar al ejercicio quisiera leer lo que Berta Chan nos ha compartido en el chat muy amablemente, donde dice: soy una ciudadana y me han hecho recordar un incidente que hubo por los años 50, en donde los concejales de entonces cometieron corrupción y la comunidad rodeó al municipio hasta que los concejales, creo, renunciaron. Era muy joven entonces y he tratado de averiguar más datos sobre el particular y salió en el periódico La Hora. Entonces miren que sí podemos hacer cambios. O sea, todas las épocas, todas las generaciones ha habido situaciones en las cuales se han dado eventos de corrupción. Y somos los ciudadanos, común y silvestre, como digo yo, civiles, lo que muchas veces hacen esas transformaciones sociales. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna pregunta, algo adicional, nos vamos preparando para el ejercicio, Lisbeth. Ok, yo estoy casi lista. ¿Sí? Dame un momentito y Ok. darles una pequeña introducción
al público lo que hacemos en lo que yo me preparo. Ok, miren, nosotros utilizamos diferentes herramientas para trabajar la parte transgeneracional. Y una de las herramientas que utilizamos se llaman las constelaciones. Estas constelaciones se pueden realizar con personas de manera presencial, pero también lo podemos hacer con figuras, considerando que estamos en todo el tema de el distanciamiento físico por la situación del coronavirus. Los últimos encuentros virtuales lo hemos hecho con figuras y tienen el mismo efecto en las personas, aunque estemos a distancia. Entonces, vamos a colocar figuras y explico un poquito la dinámica porque es una constelación de carácter social. Una constelación para tomar fuerza de esos ancestros nuestros que nos precedieron, que tuvieron en momentos críticos de la historia, como pudimos ver en el genosociograma social de nuestra república. Sé que hay personas de otros países que nos acompañan, muchas gracias, pero como estamos ahora mismo en suelo panameño, estamos haciéndolo para que todos los que estamos en el presente podamos tomar fuerzas y hacer los cambios que sean necesarios en materias de corrupción, ¿sí? Hemos sido un crisol de razas, no de ahora, ni de hace 100 años, ni desde 1903. Somos un crisol de razas desde que estaban nuestros pueblos nativos. Desde allí ya había llegada y afluencia de diferentes culturas. Entonces siempre hemos sido un punto de encuentro cultural de diferentes lugares, de diferentes países y diferentes naciones. Entonces vamos a colocar de 4 eventos principales para tomar fuerza. Vamos a colocar a nuestros ancestros que estuvieron en la conformación de nuestro país como república. ¿Sí? Si los puedes colocar, Lisbeth, por favor. Ok, como les mencionaba Luz Edith, vamos a hacer una constelación social. Trabajamos con estas figuras, ahí se las he ido mostrando, y ellas de por sí y solas no representan a nada ni a nadie, pero una vez abramos el campo, es un campo social que posiblemente nos va a llegar a todos y a cada uno de nosotros. ¿Qué sensaciones podríamos tener? ¿Qué sensaciones podríamos tener? Bueno, Luz, me duele un poquito la cabeza, siendo un dolor en la pierna o algo, nos van avisando en el chat. Nosotros vamos a estar monitoreando, ustedes tienen nuestros celulares, si después de haber terminado todo este ejercicio alguien tiene alguna sensación en su cuerpo, en su cabeza o algo, nos pueden escribir. La idea es, y nosotras los vamos a llamar hasta que estén estables para hacerles un ejercicio. La idea es que después de este trabajo todos estén muy bien. Las figuras son de diferentes colores, hay mujeres, hay hombres. Los hombres tienen el cabello cortado en picos y las mujeres tienen el cabello liso y su vestido es levantado. También hay niños que son más pequeñitos que los adultos y nos sirven para representar juventud o personas más jóvenes. Ok, en este momento no hay nada, ahorita vamos a abrir un campo social que contiene información de la historia de todos y de cada uno de ustedes. Quedamos a su servicio. Luz. Ok. Vamos a colocar en primera línea, Lisbeth, a los que estamos o representamos el presente, que estamos en 2020. Personas de diferentes nacionalidades, amigos extranjeros que están en nuestro país, niños, jóvenes, adultos, que nos está tocando vivir este momento de crisis sanitaria, política, donde estamos viviendo eventos de corrupción. ¿Listos? Sí. Los más cercanos a nosotros vamos a colocar aquellas personas
que en 1999 dieron paso e inicio a un evento que ha marcado nuestra historia, como fue la reversión del canal. Momento en que entró administración de panameños. Ponemos una segunda línea, partiendo en la década del 60, cuando se dio el evento de los mártires. Todos sabemos que fueron jóvenes, fueron estudiantes, fueron muchachos los que salieron a luchar en ese momento. Estudiantes de colegios, y después se sumaron personas de la comunidad o del pueblo. Según la historia, murieron más de 40 personas en ese momento histórico. Y vamos a colocar otra línea donde vamos a representar en la década del 20 con el movimiento inclinario, que fue el primer movimiento de protesta social como república. Y fueron personas de la comunidad, del pueblo, que protestaron por los altos precios de los alquileres, de los apartamentos, de las personas que vivían en la ciudad. Y hubo personas que murieron en la protesta. Gracias a ese movimiento hubo cambios a nivel de todo lo que fue el proceso de alquileres para las personas. Y colocamos una última línea partiendo de 1903, nuestro nacimiento como república. Que a pesar de sus eventos algo turbios, oscuros, nacimos como república. Gracias a esas personas que estuvieron allí, gestaron que hoy podamos ser un país como república. Les voy a pedir a todos que inhalen y exhalen y suavemente conecten su mirada en las imágenes de las figuras que ven al frente. Si tienen algo en sus manos, suéltenlo. Inhalando, exhalando. Y sintiendo la fuerza de todas aquellas personas, de todos aquellos padres, abuelos, bisabuelos o tatarabuelos que en momentos importantes de nuestra historia lucharon para salir y hacer cambios, como el que ahora necesitamos. Y no contentarnos que siempre se ha hecho así. Inhalamos profundamente y exhalamos. Pueden ser que muchos de los participantes se ubiquen en alguna generación, porque las generaciones se cruzan. Y pueden haber personas aquí de la década del 60 o inclusive personas de la década del 20. Y recuerden los eventos que se dieron en su momento. Luz. Tengo mucho sueño. ¿Mucho sueño? Ok. Y les voy a pedir amablemente a todos, voy a decir algunas frases, respiran, dicen la frase y exhalan. ¿Ok? Gracias, queridos nuestros.
Gracias, queridos nuestros, por sus luchas, por sus luchas, por sus protestas, por sus protestas, por alzar su voz, por alzar su voz, por no aceptar por no aceptar la corrupción del momento. la corrupción del momento. Gracias por denunciarlo. Gracias por denunciarlo. Gracias por involucrarse. Gracias por involucrarse. Hoy les pedimos, por favor, Hoy les pedimos, por favor, su fuerza, fuerza, su bendición su bendición y su tenacidad y su tenacidad para hacer los cambios que sean necesarios. para hacer los cambios que sean que necesarios. sean necesarios. Por los que estamos en el 2020 Por lo que estamos en el 2020 y por nuestros hijos que continuarán. y por nuestros hijos que continuarán. Continuarán. Nuestros nietos, Nuestros nietos, nuestros bisnietos nuestros bisnietos y nuestros tataranietos. Y nuestros tataranietos. tataranietos. Inhalen, exhalen. Y sientan o imaginen que todos esos ancestros nuestros de esta república nos están enviando su fuerza para hacer lo que tengamos que hacer. Nacionales y de otras naciones que nos acompañan en este momento histórico de nuestro país. Y así como disfrutamos de una nación con privilegios, los que vengan después de nosotros también lo puedan disfrutar y mejor. Luz, me duele la espalda. Repetimos todos. Por favor, encárguense de lo suyo. Por favor, encárguense de lo suyo. Solamente podemos encargarnos de lo nuestro. Solamente podemos encargarnos de lo nuestro. Ya entendimos la historia. Ya entendimos la historia. ¿Cómo estás, Lisbeth? Me duele un poquito todavía. ¿Tu espalda? Me duele un poco todavía. Un poquito más fuerte, por favor, repitamos todos donde estemos. Por favor, encárguense de lo suyo. Por favor, encárguense de lo suyo. Solamente nos encargamos de lo nuestro. Solamente nos encargamos de lo nuestro. Necesitamos su fuerza para seguir. Necesitamos su fuerza para para seguir. Por los que estamos en el 2020 Por lo que estamos en el 2020 y por los que vienen después. Y por lo que, por lo que vienen después. después. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Suavemente, Lisbeth. Por favor, velos girando adelante. Para que miren hacia adelante. Para que miren hacia Ya adelante. vimos que- Para que miren hacia adelante.
Imaginen que toda esa fila de figuras que representan a los nuestros están atrás a nuestra espalda. Y nosotros estamos en el 2020 conectados en el presente para seguir. ¿Cómo estás, Lisbeth? Mejor. ¿Ah? Sí, mejor. Ok. Aquí se me cayó uno, empezando. Ok. Déjalo caído, no pasa nada. Han habido caídos en la historia y eso lo entendemos. Sigan inhalando, exhalando, conectándose con 2020 y agradeciendo la historia de todos los que nos han precedido. Entendiendo que podemos hacer algo diferente por nosotros y por los que vendrán. ¿Mejor, Lisbeth? Sí, mejor. Ok. Vamos a repetir 3 frases para cerrar esta constelación. Recuerden, inhalando y exhalando profundamente. Gracias, queridos nuestros. Gracias, queridos nuestros. Gracias, queridos nuestros. Gracias, queridos nuestros. Tomamos su fuerza y seguimos. Tomamos su fuerza y seguimos. Y suavemente. Y suavemente. Y suavemente. Nos conectamos con el aquí y el ahora. Nos conectamos con el aquí y el ahora. Nos conectamos con el aquí y el ahora. Lisbeth, ya puedes irlas recogiendo, por favor. Ok, hemos terminado. Ya me siento mejor, mi espalda está mejor. Te puedo compartir, Luz Edith, y les puedo compartir. Y cuando Luz Edith mencionó, ya podemos irnos conectando, me sentí llena de fuerzas. Ok. Ustedes no son ancestros, ustedes no representan a nadie. Ustedes tampoco. Ustedes no son nada. No son nada. Gracias. Gracias. Al finalizar la constelación, nadie debe quedar con ninguna sensación física. Gracias. Puede ser que alguien sienta que la espalda le molesta. Igual es algo que puede ir pasándose a medida de la noche. Si alguien siente alguna sensación muy fuerte, nos puede escribir después, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos cerrado este ejercicio sistémico, esta constelación con figuras, nos quedan unos 4 minutitos para cerrar este encuentro virtual, agradeciendo a todos los que nos han acompañado, agradeciendo al honorable diputado Juan Diego Vázquez, su asesora está acompañándonos en la noche, así que gracias. De todas formas, sabemos que, imagínense, venía agotado de trabajar y nos pudo acompañar unos 30 minutos. ¿Ya? Y él tenía clases, Luz Edith. Sí, sí. Él tenía clases aparte. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche. Esperamos que el ejercicio que acabamos de hacer nos sirva a todos como panameños, como comunidad, como sociedad, y que cada vez que podamos denunciar un acto de corrupción o algo que sea indebido, estemos listos, estemos dispuestos. Nosotras estamos a su servicio siempre. Conocen nuestras redes en Instagram, Constelaciones Panamá, e igualmente en Facebook, y nuestra página web es www.constelacionespanamá.com. ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Alguien que quisiera compartir cómo se sintió? Quiero que sepan que es un ejercicio muy poderoso. Algunas personas nos pidieron
siempre nos dan ideas. Agradecemos a todos los que nos dicen, muchachas, ¿por qué no se les ocurre hacer esto? Nosotros, todas las ideas o sugerencias que nos puedan dar, las recibimos porque sabemos que es la necesidad de la comunidad. Ya hasta por ahí me mandaron que por qué no hacíamos un tema referente al abuso. Dije, perfecto, vamos a desarrollarlo. O un tema referente al duelo transgeneracional. Igual lo tomamos en cuenta porque la idea es hacer temas y aclarar sobre temas que la gente siente que necesita. Así que todas las ideas o temas que ustedes quisieran que desarrolláramos, con mucho gusto nos las pueden hacer llegar y oportunamente los iremos preparando. Gracias a todos, buenas noches. Estaremos siempre al servicio de todos ustedes y de la comunidad cada vez que Dios nos los permita. Y bueno, nos escriben, envíenos, nosotras leemos, hemos leído. Por ahí alguien me escribía que le compartiera los libros, vaya, son más de 16, pero puedo pasarle algunos nombres y uno que otro los tengo escaneados. Aquí, por ejemplo, les podemos compartir, miren, si quieren ver los efectos transgeneracionales cuando ha habido situaciones de desfalco, se llama Psicogenealogía en torno al dinero y al éxito de Marie-Laure Maston-Lirat. Es un libro con autoras francesas, igual los pueden encontrar en la web. Hay uno que habla sobre todos los temas estos que les hablamos mucho de la corrupción de los nazis, La buena sombra de Raquel Slouster, y Nuestra también maestra. tenemos, y en la parte de los negocios, Constelaciones para el éxito en el trabajo de Ingala Rolf, ¿verdad? Son literatura. Hemos usado este libro también de psicogenealogía. Este libro es de Doris y Liz Langlois, Cómo transformar el inconsciente transgeneracional. Este es uno de mis libros de lectura, Los actos simbólicos. Anna-Celine Sutzenberger, Ejercicios prácticos de psicogenealogía. Este libro es buenísimo, tiene un montón de ejercicios. Nada más que solo lo conseguí en italiano, así que así me lo he leído. Cómo pagamos los errores de nuestros antepasados. Este librito, tamaño revista, es un espectáculo. Es un espectáculo, pero es texto y texto, así es que nos toca analizar. Y esta es una de las Biblias de nuestros estudios. Hay mis ancestros, de Anna-Celine Sutzenberger. Eso es un par de los que hemos revisado. Y este no se puede quedar atrás. Constelar la enfermedad. Este libro es de Brigitte Charpentier. Es una autora francesa que reside en España. Aparte otro par de libros electrónicos que tenemos, que son los que es más fácil compartirlos, y otros libros que tenemos, por ejemplo, aquí a mano tengo Las lágrimas de mis ancestros, Las lágrimas de los ancestros de Van Damme Kappenhout, que es otro de los autores que leímos y que revisamos para todo esto. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por compartir. Si trabajamos 75 personas y todos tenemos familias, digamos que llegamos a más de 75 personas. Si cada quien vive con 3 personas adicionales, llegamos a 75 por 3. O sea que trabajamos más de una familia. Trabajé más que yo, trabajó toda mi familia, trabajó más que Luz, trabajó toda la familia de Luz. Y así a su vez la familia de cada uno de ustedes. Gracias. Y hoy trabajamos por nuestra sociedad panameña. ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Muchas gracias. Okay. Sí, gracias. Abrimos los micrófonos y nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias. Gracias por hacer patria. Gracias. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Hasta luego. Felicitaciones. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias Roberto, gracias a la doctora Adriana. Gracias Edgardo, gracias Huawei YS 2019, gracias Danisha, gracias Francesca, gracias Félix. De Colón, gracias a todos mis queridos estudiantes de Colón que nos acompañan. Gracias Lía, gracias Maciel. Muchas bendiciones, doctora. Gracias Roberto. Gracias Shamir, gracias Félix, gracias Raiza. Seiliani, gracias. Gracias, profesora. Y a Huawei también, gracias. A Iliana, a Edgardo, gracias Heidi. Gracias.
Rivera. Gracias, Gabriela. Gracias, Iliana. Gracias, Némesis. Gracias, Yuribel. Ay, Yuribel estaba aquí, si yo la había visto. Gracias, Joel. Gracias, Jorge. Jorge no se pierde una. Neila. Gracias, Luz. Minto, gracias. Eugenio Gracias, Batista Francisco. También. Gracias, Eugenio. Adrián, nuestro amigo, gracias. Hola, Adrián. Gracias totales. Hola. Gracias a ustedes. Gracias totales, Adrián. Gracias, Alfredo. A Shamir, que también nos acompañó. Gracias, Eugenio. Ok, gracias a ustedes. Gracias, Anthony, que ya se retiró. Gracias, Arlene, Berta, Shan, María del Carmen Fonseca, que nos acompañó. Andrés Joachim. A María Brose, que también nos acompañó. Muchas gracias. Ay, gracias, María Brose, esa es amiga mía. Edgardo Tuñón. A Yamari. Gracias, Félix. Karen, gracias. Gracias, Luz. Gracias. Gracias. Okay. Que descansen. Igualmente. Gracias, igual. Gracias, Carmen. Adriano. Muchas gracias, Adriano. Adriano está esperando nuestro video para ayudarnos a subirlo. Gracias. Lo vamos a estar compartiendo para los que no pudieron estar, porque muchos me escribieron que no podían, así que lo vamos a estar compartiendo para los que quieran. El anterior y este, lo vamos a estar compartiendo. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Mari.